sola cosa he pedido al Señor. Bendiciones a todos los que nos están sintonizando en este momento. Este es su programa Mujeres Unidas por Cristo y es un privilegio que el Señor nos da poder estar compartiendo aquí con mis amadas hermanas. Somos Iglesia de Cristo Elín Central, ubicada en el 8400 Sur Hoover Street en la ciudad de Los Ángeles, el código postal 90044. También pueden visitar nuestra página en internet www.ministerioselin.net. Bienvenidas mis amadas hermanas aquí gozándonos y deleitándonos. Bienvenida, Amén, gloria a Dios. Pues vamos a entrar un poquito de lleno referente al tema que traemos hoy. Traemos un estudio hablando siempre en la misma sintonía de las 12 áreas del alma. Ahorita estamos por la 8ª área del alma, que es el miedo. Amén. O temor, que Sí, todos amén. tenemos en algún momento de nuestra vida, pero esas áreas que están dentro de nuestra alma tienen que ser vencidas y gobernadas por el Espíritu Santo. Por eso es que hoy estamos estudiando para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Sí, amén. Amén. Viendo que hemos estudiado las 12 áreas, ¿verdad? No todas, pero poco a poco vamos viendo y desmenuzando en lo que la palabra nos enseña, Amén. nos habla. Amén. Viendo que aún Lea, ¿verdad? Ahorita lo que vamos a ver. Lea fue que dio 4 hijos, ¿verdad? Ya dio los 4 Amén. hijos. Vino Raquel con su con su sierva, ¿verdad? Amén. Tuvo 2. Ahora vamos a ver cómo es de que entró en Lea un temor, un miedo al ver que ya no estaba teniendo hijos, ya no podía tener hijos, y viendo el poco amor que Jacob tenía hacia ella, le entró un miedo a ella, ¿verdad? Amén, aleluya. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de la palabra Sí. nos hace libre, nos va a quitar todo el temor, porque pero hay que tenerlo minimizado, que es lo que Sí, estamos amén. hablando. Amén. Las 12 áreas tenemos que tenerlas dominadas totalmente por el Espíritu Santo, controlarlas nosotros y no que ellas nos controlen a nosotros. Y para ver un resumen, mis amadas hermanas, porque lo importante es ir viendo cada área. Habíamos visto la rebelión y cómo la vencemos con la obediencia. Amén. También Amén. teníamos el odio, cómo lo vencíamos o cuál era la medicina, decía la hermana Erika en un tema. El amor, para la violencia, el perdón, para la hipocresía, hablar verdad, ser verdaderos, para la codicia, estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado, la contaminación, que era un área tremenda, él dice que consagrarnos, esa la Sí, vencemos con amén. la consagración, la maldad fue el tema pasado que vimos, la vencemos con la santidad, pero ahora es un Amén. tema que tenemos que es el miedo, terror, que Amén. vamos a ver ahora, y con la ayuda del Espíritu Santo pues nos va a hablar, nos va a cambiar, nos va a transformar. Amén, así Sí, es, amén. mis amados hermanos. Pues vamos a hablar un poquito del temor. Hay 4 clases de temor, ¿verdad? Entonces Sí, amén. vamos a estudiar un poquito. Hay un temor que sí es reverente Amén. tenerlo, y gloria a Dios que todos lo debemos de tener, ¿verdad? Tenemos como punto número 1 el temor a Jehová, que ese es el que todo hijo de Dios debe de tener. Tenemos el temor al hombre, que no debemos de tener. Hay un temor al hombre, temor al enemigo, que Dios lo Amén. reprenda, ¿verdad? No debemos de temer porque nuestro grande está con nosotros. Y miedo a cosas como, por ejemplo, tenemos miedo nosotros a circunstancias, situaciones como que ya como hijos de Dios no debemos de tenerlo. Temer por lo que dicen, por lo que se escucha, por lo que a veces se ve. Esos son cosas que no son del Señor y las vamos a vencer en esta hora a través de la palabra, porque la palabra es la que viene, nos guía, nos limpia y nos instruye, ¿verdad? Sí, amén. Y tenemos el versículo base, mis amadas Amén. hermanas, que es algo bien importante, siempre es basado en la palabra de Dios, como dice nuestro pastor, el pie de imprenta. Y tenemos el versículo de la Biblia, mi hermana Nidia Amén. lo puede leer. Vámonos a ir a Génesis 30, 10, del 9 al 10, perdón. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su criada Silpa y se le dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Aleluya. Pues ese es nuestro versículo base, ¿verdad? En donde vamos a desarrollar el tema, vamos a tener muchos versículos más. Espero que estén ustedes con un papelito, libreta, lapicero para que estén anotando, mis amadas hermanas, para que después ustedes con calma, porque aquí estamos en vivo en la televisión, entonces tenemos un tiempo, pero usted, en su caso, usted va a tener todo el tiempo para empezar Amén. a estudiar estos temas. Amén. Así es, amén. Gloria a Dios. Y antes de todo vamos a ver qué es lo que es miedo. Amén. Dice, lo estaba viendo en el diccionario, que dice que es un sentimiento de angustia o inquietud
provocada por la presencia de un peligro o algo que es imaginario, que aún ni siquiera existe. Y viendo en eso vemos, ¿verdad?, claramente que eso es lo que pasó con Lea. Amén. Lo que ella fue ministrando a Gad a través del miedo que ella presentía, que ya esa angustia que sintió ella, ya no tener hijos en ese momento, y que sin embargo ya Raquel estaba, ¿verdad?, teniendo hijos. Amén, Entró el así es. temor. Y lo que pasó aquí realmente, cómo fue que ella empezó a tener temor, que le fue ministrando a los hijos, fue Sí. en el momento que ella miraba que Jacob no lo podía tener con ella, a pesar de que ella venía procreando un hijo, otro hijo, al punto de que llegó un temor, un miedo en ella que se apoderó totalmente, que fue cuando ella le dio a Silpa como sierva, Sí, amén. porque dijo, ya no puedo tener hijos, pero mi sierva sí, pensando que con esa manera de accionar iba a tener a Jacob, pero vimos que definitivamente no. El miedo y el temor no es Amén. No no es es de nuestro Dios. mejor Sí, aliado, no amén. es. Aleluya. Amén. Sí, y algo bien importante que vemos que el miedo no viene de Dios. Quien engendra el miedo es el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora y siempre. Y eso es lo que vamos a aprender, mis amadas hermanas, que nosotras con Dios, como hijas de Dios, siervas de Dios por misericordia, mujeres unidas por Cristo, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, no tiene que haber nada de miedo en nuestra vida, se tiene que ir fuera. Y en el nombre de Jesús, pues la palabra dice que hay poder y se va, y eso es lo Gloria que a estamos Dios. tratando ahorita. Vemos también que el miedo es un sentimiento de inquietud, de recelo y de sospecha. Amén. O sea que la persona que tiene miedo, las cosas no han sucedido, pero el miedo lo ocasiona que hasta ya esté imaginando y esté sospechando cosas que ni son. Amén. Es tremendo. Amén, amén. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente, que eso no es porque de repente oímos, escuchamos o ya suponemos. En nuestro caso, a veces un ejemplo, como siempre ponemos ejemplo a nivel congregacional, Sí, ¿verdad? Que tal vez ha habido un roce con algún hermanito o alguna hermanita y de repente lo ven platicando por ahí con otra, ya tienen ese temor, ya están hablando de mí. ¿Por qué? Porque eso está en tu alma. Ese es un área que está ahí y tal vez los hermanos no están pero ni dándose cuenta que Amén. tú y yo estamos pasando. Pero es parte de lo que hay en nuestra alma. Por eso hoy lo vamos a desechar en el nombre de Jesús. Amén. No es del Señor eso, Amén. ¿verdad? Como hijas de Dios, yo creo que es tan importante nosotros no tener ese miedo. Amén. Amén. Es algo que está en cada uno de nosotros, pero ya cuando venimos a los pies de Cristo, es tan lindo porque a través de estos estudios que hemos estudiado, hemos aprendido tantas cosas que hay en nuestra alma. Y siempre lo hemos platicado, ¿verdad? Que el alma primero viene a limpiarnos a nosotros, nos viene, y es tan lindo el Señor porque pasan situaciones en nuestras vidas que nos hace ver a veces que todavía está el Amén. miedo o el temor. Amén, aleluya. Y dicen también que fíjense que las personas que tienen miedo, dicen que son las personas que han sido maltratadas en el pasado. Nosotros sabemos que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, ya lo pasado no importa, pero dicen que el miedo viene a afectar mucho a las personas que las han dañado toda su vida. Entonces piensan que todo va a ser así, no le tienen miedo al futuro, porque siempre han sido lastimadas, pero por eso dice, predicamos a nuestro Señor Jesucristo, Amén. que Él liberta, que Él puede quitar todo ese miedo, solo Él lo puede hacer. Y si ya estás en Cristo, tú que nos estás viendo, ya no tiene que haber miedo, porque nuestro futuro está en las manos de Cristo. Ya nomás depende de nosotros, cómo nos metamos con Él, cómo tratemos de consagrarnos, de apartarnos, de poner por obra la palabra. Sí, amén. Eso se tiene que ir, pero en el estudio decía que son personas que han sido maltratadas y que esa área ahí está, tienen miedo y siempre están teniendo miedo. Sí, Es, amén. es bien interesante eso. Yo tengo un testimonio rápidamente referente a eso. Eso es una verdad que nosotros nos han ministrado desde pequeños. Ese miedo a mí me ha tocado vivir, que gloria al Señor, ya Él ha hecho misericordia y ha gobernado el Espíritu Santo esa área en mí, pero no hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque te han ministrado tantas cosas, venimos de Sí, violencia, de golpes, de muchas cosas, abusos, muchas cosas, que es eso, que por eso está ahí en esa área en nuestra alma, porque desde niños nos vinieron ministrando eso. Es lo que hablábamos referente a Lea, ella lo ministró en su hogar. Sí, amén. ¿Por qué? Porque desde que el niño estaba en el vientre, ella tenía eso, ese miedo, ese temor, y acordémonos que eso es lo que ministramos, lo que está en nuestro vientre, ¿verdad? Entonces a mí me sucedió eso, me lo ministraron. Yo llegué a un punto de que yo le tenía miedo a los hermanos, a las hermanas, pero un miedo que yo no lo podía explicar. Yo decía, Señor, me postraba. ¿Por qué siento este miedo? No me van a golpear porque tú no lo vas a permitir, no me van a tocar porque tú no lo vas a permitir, pero eso es
que nosotros necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial Amén. para que Él pueda ir haciendo la obra en nuestra alma, porque amén. acordémonos que no es de la noche a la mañana, Amén. es un Amén, proceso, es un ¿verdad? Amén, aleluya. Amén. Amén. Hemos entendido, yo creo que todo lo que es, lo que hay en nuestra alma no es un acto que va a cambiar ya. Amén. No es así, sino que es un proceso, y en el proceso de nuestro entrega a Dios. No es, ¿verdad? Hoy ya amanecí bien, no. Sin embargo, como les dije anterior, que suceden en las cosas de nuestras vidas, que a veces hay momentos que entran esas cosas en nuestra alma que brotan, Amén, que hacen aleluya. salir, que broten. Amén. Y en nosotras pues ya no tiene que haber ni miedo, ni temor, ni terror, decía yo cuando Amén. estudiaba el tema. Amén. Lo que tiene que haber es un temor reverente a Dios, ¿verdad? El temor a Dios no es que le tengamos miedo, sino respeto, ser reverentes a Él. También está viendo que hay características, en el tema teníamos las características de las personas que sienten miedo. Hay una de las características es que siempre hay desaliento en ellas. Amén. No tienen fe y no creen entonces en las promesas de Dios. Ujú. Entonces, a echar fuera todo desaliento, mis amadas hermanas, aquí es por fe Amén. y accionando, como dice la palabra, ¿verdad? Sí, Amén, amén. así es. Y lindo lo que estaba hablando, porque estaba diciendo que entra el desaliento, Ajá, pero sin desánimo, embargo el desaliento, desánimo, pero a través de eso dice que nosotros mismos, cuando entra el desaliento, no podemos ver las promesas de Dios. Amén. Y tan importante como nosotros, que ya hemos entendido que hay una promesa del Señor, que nosotros somos la novia esposa. Amén. Pero sin embargo, cuando entra ese temor y entra ese desaliento en uno, en el transcurso de nuestra vida, como le digo, no es ahora, pero es donde entra algo que me pone a pensar mucho, porque dice que entonces no hay fe. Amén. ¿Dónde está el fruto de la fe? Hemos Amén. hablado también de los frutos de la fe. Amén. Entonces vemos que la fe, entonces dice que es la fe, la certeza, De lo que dice de lo que espera. se espera, y la convicción De de lo que no se ve. Amén. Entonces, si no tenemos fe, es donde entra también el desafío, ¿verdad? Amén, Y aleluya. es algo horrible, porque entonces nosotros como hijas de Dios no estamos activando la fe. Amén. Amén. Esas promesas de y Dios. eso es importante, porque ahí es donde nos puede ganar ventaja el enemigo. Sí, ¿Por amén. qué? Porque se está apoderando de eso que está ahí. Entra el desaliento, y cuando empieza el desánimo empezamos a ver ya no con ojos espirituales, Amén. empezamos a ver con ojos carnales. Sí, amén. Porque eso le pasó al rey David. Sí, Qué tremendo, porque el rey David tuvo miedos, tuvo temores, y le empezó el desaliento, pero ya hubo un momento donde él entendió. Creo que fue como como nos pasó a nosotros, y te está pasando a ti que nos estás escuchando, que llegó la palabra a él. Y cuando él llegó la palabra, él entendió, porque dice que el rey David lo entendió y empezó a servir al Señor. Ahí fue donde él se levantó. Amén. Entonces yo creo que el Señor, así como nos está hablando a nosotros, está hablando a alguien que nos está viendo en este momento, que si tú dejaste de servir, que si en algún momento de tu vida menguaste y ahorita estás apagadita o apagadito, hoy el Señor te habla y te dice, ese desánimo no puede más que yo, que estoy adentro, con mi Espíritu Santo gobernándote. sí, Y amén. como lo hemos dicho en otros segmentos, el poder de abrir nuestra boca, el poder de poder decidir, Señor, yo no quiero esto. Esta es una área que me está afectando, pero hoy yo te la entrego. Ven y Espíritu Santo, gobiérnala en el nombre de Jesús, porque cuando el rey David dice que lo entendió, se postró y empezó a orar y empezó a clamar y no sentía nada. Pero llegó un momento que cuando él no bajó sus brazos, dijo, no, si el Señor está conmigo. Y empezó, y empezó, y empezó. Y ahí vino el Señor y lo levantó. ¿Y quién llegó a ser el rey David? Empezó a levantarse. ¿Por qué? Porque él entendió que el Señor es grande y poderoso, como nosotros lo hemos entendido. Sí, amén. Y como tú que nos estás escuchando, hoy te está hablando el Señor, ¿verdad? Amén, aleluya. Otra de las características, como estamos en grupo, ¿verdad? Aquí yo digo las características y ustedes no ayudan a decir. Otra característica dice que nada les gusta. Es la gente que solo le atrae las cosas de la tierra y no quieren nada del cielo. Amén, esa es otra de las características. O sea que a nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a enamorarnos de lo que habla la Biblia. Amén. De las calles de oro, del mar de cristal, donde Aleluya. ya no habrá llanto ni tristeza. De eso, pues dice que los que tienen temor y miedo
no les gusta nada del cielo, tal vez en la tierra, pero por eso dicen no se satisfacen, porque aquí en la tierra nunca va a satisfacer, porque esto es pasajero. Amén. 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 Sí, amén. Es tan interesante eso, porque Amén. nosotros debemos de dejar las cosas ya del mundo, porque Amén. eso ya no es de nosotros. Nosotros hoy nos debemos una vida a Cristo, una vida al que se dio todo por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no nos vamos a dar por Él? Sí, ¿Verdad? amén. Viendo eso que estaba viendo ahorita que estaba hablando que les gustan las cosas, a muchas cosas terrenales todavía, aún pagando para irse a asustar, para tener miedo, ir al cine, dije yo, gracias Señor que nos hiciste libre de todo Amén, eso, ¿verdad? amén. Porque increíble cómo el mundo crea un falso concepto Amén, amén. de lo que es miedo. En realidad, el miedo desde aún cuando éramos pequeños, el perfecto ejemplo, y es muy común cuando uno es pequeño, es la oscuridad. La oscuridad, entonces digo yo, ahora que el Señor nos sacó ya de eso, pero tú que todavía tienes miedo a la oscuridad, acércate a los pies de Cristo y tú vas a ver algo tan lindo que entra la luz a tu vida y tú ya no vas a tener miedo en lo que es la oscuridad. Puede ser que en el transcurso del caminar diario, de vivir en la vida como hijo de Dios, vas a ver que eso no era nada a comparación, no, que el Señor quiere hacer libre mucho más cosas que hay en tu alma. Amén, aleluya. Otra característica es, dice, de los que tienen miedo, no tienen fe. Entonces dice, no pueden hacer realidad. Juan 4:18, que es lo que me estaba diciendo la hermana Amén. antes de entrar, que dice que el perfecto amor echa fuera Fuera todo todo el temor. Entonces, sí. no tienen fe, tienen miedo. Porque la fe es saber que aunque no miremos, Dios va a responder, que aunque no miremos, la situación va a cambiar, que aunque no miremos, sí está ahí. Amén. Solo es cosa de accionar, de perseverar. Entonces los que tienen miedo no tienen fe. Otra característica dice, siempre necesita que alguien nos acompañe. O sea que la persona miedosa siempre quiere andar acompañado de alguien. Amén. Y eso es algo muy, muy, muy tremendo, hablando del miedo y del temor, cómo esto puede ir progresivamente. O sea que hoy nosotros debemos de analizarnos, de ver, Sí, ¿verdad? amén. Hasta dónde está gobernada esta área y hasta dónde la hemos dejado que esté brotando, porque se puede estar apoderando de nosotros y tomando ventaja. Sí, Porque amén. fíjense que es tan interesante como hijos de Dios. Yo no sé si les ha pasado, pero tienen miedo hasta que un policía se les acerque. Ese es el miedo que les hablaba al principio, el miedo al hombre. Amén. Sí. Tienen miedo de que pero ahí es donde nosotros tenemos que analizarnos si estamos caminando primeramente como hijos de Dios. Amén. Porque el que tiene el perfecto amor va a echar fuera todo temor. Si tú estás caminando bien delante de Dios, no tiene por qué haber temor en tu vida, ¿verdad? Entonces eso, como ahorita que hubo este cambio de gobierno y todo lo que ha pasado, muchos hijos del Señor están con temor y eso no es del Señor. Nosotros tenemos que confiar que nuestro Dios, el Todopoderoso, tiene nuestra vida en la palma de su mano, pero Amén. que lo debemos de creer en nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios, que todo lo que crees en tu corazón, Amén. ¿verdad? Amén. Hecho es conforme a tu Amén. fe. Sí, amén. Amén. Otra también característica dice que el miedoso solo ve el consuelo horizontal. O sea, el consuelo de los hombres, el consuelo que da el hombre. Mas, sin embargo, no puede ver el vertical, nos decían que es el que viene de arriba. Sí. Entonces, ese es el que tiene miedo, no mira las cosas de Dios, sino lo de los hombres. Y los hombres van a fallar, mis amados hermanos. El único que no falla es Cristo Jesús. Sí, amén. Es por eso como mujeres también muchas veces nos entra temor en lo que es nuestro esposo, cuando nos falla. Amén. Entonces, como mujeres hay que poner la vista siempre al varón perfecto, que es Amén. nuestro Señor Jesucristo, Amén. que no ha fallado en nada y nunca te va a fallar. Amén. Pero Aleluya. aunque el hombre falle, siempre vas a tener donde encontrar el consuelo, que ahí es donde entra lo vertical. Amén, así Amén, es, aleluya. porque es un pequeño énfasis ahí en este detalle que nos dio la hermana. Es cierto, nosotros podemos estarle fallando al Señor poniendo nuestros ojos en el hombre, Sí. y no necesitamos en un hombre de afuera, sino nuestro mismo esposo. Podemos estarlo idolatrando, Sí. podemos estar dependiendo de él, y la palabra de Dios dice sujetas a nuestro esposo. Si es cierto, no nos desviemos un poquito de Sí, la amén, palabra. amén. Dice sujeción al esposo, pero recordemos, amadas hermanas,
de que a veces nosotros nos podemos estar haciendo partícipes de cosas injustas porque estamos haciendo partícipes de cosas que no son agradables al Señor, como pretendiendo que porque idolatramos tanto al esposo, que lo que el esposo está haciendo o sus acciones, sus actitudes sean las que yo voy a decir, ok, es mi esposo y como solo dependo de él, voy a decir que sí o no le voy a decir nada o no voy a decir nada porque pues es mi esposo y él me mantiene, él esto y... No, hermana, nosotros tenemos que, porque nuestro Dios es justo, nosotros tenemos que practicar la justicia, dice la palabra de Dios. Y me llamó la atención, por eso hice un poquito de énfasis en eso, porque el Señor me lo ha venido hablando hace 2 meses, de que nosotros como hijas de Dios dependemos absolutamente de Él, que en obediencia y en sujeción nosotros vamos a ver la mano poderosa de nuestro Señor en nuestros hogares, pero debemos de caminar sin temor y sin miedo, de que si nosotros no damos por el lado, aún injustamente, vamos a resultar mal. No, nuestro Dios es un Dios lindo, que Él tiene cuidado de todos nosotros. Amén, sí, aleluya. También otra de las características dice que el miedo produce egoísmo, y algo tremendo que estudiamos es que el miedo lo dejó Dios para los animales. Entonces, porque el miedo ha venido a meterse en el hombre por obra del enemigo y porque hay pecado, dice en nuestras vidas, y nos daban el ejemplo de Adán. Que cuando Adán andaba en el huerto libre, pero cuando pecó se escondió de Dios. Entonces vemos que si hay miedo, mis amadas hermanas, porque hay pecado, tenemos ministración. Nosotros, mis amadas hermanas, hay que consagrarnos, hay que apartarnos, porque si el miedo es grande y no los puede controlar, es porque hay pecado ahí encerrado, ¿verdad? Y en Cristo nosotros tenemos que ser sinceros, humillarnos. Dice que al que viene con un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Amén. Confesemos nuestro pecado a Cristo, entreguémoslo para que todo miedo se vaya, porque está ahí, mis amadas hermanas, pero tiene que estar controlado, minimizado, lo más pequeño que sea. Y me impactaba a mí porque decía, si el miedo era para los animales, entonces ¿por qué el hombre vino a agarrar algo que no es de él? Porque el enemigo vino a administrar, pero en esta hora el Señor lo va a reprender y vamos a echar fuera todo miedo. Amén, sí, amén, así es. Amén. Viendo en lo que estaba diciendo la hermana Sandra, que el miedo, como es que fue para los animales. Entonces, es increíble porque cómo es que Dios, ¿verdad? Y nos hizo perfectos, hizo, pero en el transcurso de nuestro diario caminar, la contaminación de tanto de uno mismo y la contaminación de nuestros padres, los temas que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Lo que se ministra al alma a nuestros hijos o nos ministraron a nosotros, pero ahora ya como hijas de Dios, ya nosotros tenemos el poder de Dios que nos ha dado para quebrantar y romper toda cadena de que ha dejado de maldición. Amén. Y eso es una de ellas, el miedo, porque es tremendo ver cómo es de que en una actitud se puede ver que a veces uno le puede entrar un poco el miedo. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Amén, aleluya. Otra cosa también decía que el que tiene miedo jamás se lanza a proyectos. A veces Dios tiene oportunidades grandes para nosotros. Yo cuando estudiaba el tema decía que Dios tenga misericordia y que nos perdone, porque cuántas oportunidades tal vez a veces no le hemos hecho por miedo. Amén. Y Dios nos las ha dado, mis amadas hermanas, echemos fuera todo miedo. Amén. Porque dice que la persona que tiene miedo no aprovecha las grandes oportunidades que Dios tiene. Dios quiere lo mejor para sus hijos. A veces amén. Porque sí, andamos padeciendo, porque no sabemos pedir, porque no nos metemos con el Señor. Entonces ahora, mis amadas hermanas, a echar fuera todo temor. Nos daban en el estudio el temor de Dios y el temor del diablo, que el Señor lo reprenda. Por tiempo, tal vez mi amada hermana solo anote los amén. Versículos. Lea sí, en su casa el temor de Dios. Está en Proverbios 14:26, Proverbios 8:13, Salmos 19:9 y 5:7. Espero que lo haya anotado, mi amada hermana, donde mire qué es lo que produce el temor de Dios. Es victoria para nosotros, es gloria, honra para el Señor, sí, una reverencia. Y nosotros vamos a estar victoriosos en esta tierra. Pero también el temor del enemigo lo puede leer en Proverbios 29:25 para no ni siquiera quererlo y no permitir que gobierne nuestras vidas. Amén, así es. Y una cosa muy importante, debemos de nosotros enfrentar nuestras pruebas sin miedo y sin temor, porque el Señor está con nosotros, con fe. ¿Cómo debemos de nosotros afrontar nuestras pruebas? Como con fe. Sabemos que todo es necesario pasar por pruebas y luchas, porque la palabra lo dice, pero también dice que es necesario que las enfrentemos con fe, no con miedo, sí, no con temor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? Muy importante, porque como les dije, en el transcurso de nuestra vida, no es de que digamos, ya somos hijas de Dios, no tengo miedo, todo ya no me va a dar miedo, no.
hay circunstancias que suceden. Y un ejemplo, porque hablando de lo que estamos hablando de miedo, Amén. decía orando y les dije, ¿verdad? Como que me ayudaran a oración para un trabajo. Entonces, ya cuando llegó el momento y abrió esa puerta al Señor, decía yo, pero si aquí estoy bien, entró un poco de miedo. Pero es donde uno mismo, a través de la palabra que uno va aprendiendo, es el momento que uno entra otra vez al Espíritu Santo y reargulle y otra vez entra y dice, no, un momento, el Señor abrió las puertas. Amén. Él escuchó mi petición. Entonces, ¿de qué viene? ¿A qué viene el miedo? Si Dios abrió la puerta, es porque grandes cosas hay. Pero ese es Amén. donde uno Gloria tiene a que Dios. tener esa actitud ya de tomar el paso y hacer lo demás. Si el Señor ya lo hizo, lo próximo que tienes que hacer tú es tomar la acción. Amén. Rápidamente, acordémonos de que el temor de Jehová es limpio, Sí. permanece. Anota Salmos 5:7, que el Señor hable a cada uno, ¿verdad? Amén. Y ese es el temor que todo hijo de Dios debemos de tener, ¿Y ¿verdad? cómo vamos a vencer esta área? Dice, con el amor de Dios en nuestra vida. Amén. Sí. Yo decía, dejando de pecar, que es algo que lo tenemos que hacer, teniendo fe, Amén. amando a Amando a Dios, Dios. porque el que ama cambia, y con el amor de Dios en nuestra vida Amén. es que vamos a poder vencer todas estas áreas. Para ti que nos estás viendo también, si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo, no lo has aceptado en tu corazón, este es el mejor momento, ya Él te ha estado hablando. Vamos a pedirte que hagas la oración de fe con nosotros. Amén. Mi hermana, si nos puede acompañar a la oración de fe, Sí, tú amén. solo lo que tienes que hacer es Gloria a repetir lo que Dios. nuestra hermana va Amén. a Sí, Así decir. amén. es. Amén, Padre, amén. en esta hora, Señor, estamos delante de ti. Sí, eso, Bendecimos Dios. a todo aquel que hoy se va a Por entregar a favor, ti, Padre, Señor. obra. Repite con nosotros. Padre, Sí, Señor, en toca esta sus hora corazones, soy Señor, pecador, en el nombre de soy Jesús. pecadora, confieso mi Obra, pecado. Señor. Te reconozco a Sobre ti como Jesús. mi único y Dios Salvador. Sí, oh Dios. Perdona mis pecados, perdona favor, mis Padre. pecados. Entra en mi corazón, Obra, entra y Señor. gobierna en mi Sí, corazón. mi Rey. En el nombre de Jesús Bendito seas, te he Padre. confesado como mi Dios y Señor. Sí, Señor. Gobierna mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendiciones. Gloria a Así que Dios. hiciste la oración de fe con la hermana, te felicitamos, has entrado a formar parte de la Sí, familia de amén. Dios. Ya eres hijo de Dios, ya tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Ahora lo que tienes que hacer es buscar dónde congregarte. Amén. Y si puedes Sí. visitarnos, nuestra iglesia está en el 8400 Sur Hoover Street, en la ciudad de Los Ángeles, código postal 90044. Así que mis amadas hermanas, Sí, Amén. Y recordemos que todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones.